Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda César Alejandro Ferrer. ¿Cómo ser un lector inteligente? Estrategias para comprender lo que lees, para comprender un texto. La lectura implica la participación activa de la mente y por supuesto que contribuye al desarrollo de la imaginación. La creatividad enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. Desde el punto de vista psicológico, ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros mismos. Facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral, espiritual y en consecuencia la capacidad para construir un mundo más justo y más humano. Recordemos que el acto lector incluye el ejercicio de habilidades mentales superiores, tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras. El acto lector aporta conocimientos previos, establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere, para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la desconstrucción del texto, sino que involucra al lector, sus saberes, su visión de mundo, adaptándola al contexto en que se lee. Conocer y hacer uso de las estrategias de comprensión lectora nos convierte en realidad y de alguna forma en lectores inteligentes. Pregúntate sobre lo que estás leyendo, forma tus propias opiniones sobre lo que lees. No tengas miedo de hacerlo, pero procura tener a la mano algunos ejemplos concretos para apoyar tus argumentos. ¿Qué significa? ¿Por qué el autor está escribiendo sobre un tema determinado? Forma tus propias opiniones en torno a lo que lees. ¿Qué es la lectura y por qué es tan importante? La lectura, se refiere al proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. Usualmente el lenguaje, que puede ser, como ya lo sabemos, visual u otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje, tales como la anotación o los pictogramas. En definitiva, es una de las habilidades humanas para descifrar letras o en cualquier otro idioma que esté o no inventado por el ser humano. Tengamos en cuenta que la lectura es un medio y una herramienta que nos invita a hacer viajes a recónditos lugares del universo en nuestro consciente e inconsciente. Además, se va ampliando nuestro bagaje cultural, recreativo y de aprendizaje. Esto influye de muchas formas en nuestra mente y en nuestra vida. En un plano fisiológico, se ha demostrado que quienes leen activamente son capaces de incrementar la conectividad de sus neuronas. Mientras tanto, en el plano emocional, se ha demostrado que al leer se incrementa nuestra capacidad para simular el estado mental de otros y de esta forma poder sentir más empatía y comprensión por los demás. Es así que podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimiento, ya que enriquecen nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo, lo cual facilita la facilidad, valga la redundancia, de expresión. Cumple con un papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo tanto de nuestro desarrollo como seres humanos críticos, autónomos e independientes. Algunos beneficios que aportan la lectura. Leer reduce el estrés. Leer frena el deterioro cognitivo. Leer mejora el sueño. Leer puede mejorar e incrementar las habilidades sociales. Leer nos hace más inteligentes. Ahora, ¿qué es la comprensión lectora y por qué es tan importante aplicar estrategias para comprender un texto
en determinados momentos para comprender, para analizar, para sintetizar de alguna u otra forma. Es importante pues comprender y cómo podemos mejorar esa comprensión. Partamos que la comprensión lectora es la capacidad de entender lo que lees. No es suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo. Durante el proceso de lectura, el lector no puede limitarse simplemente a extraer la información, sino que además deberá aportar sus propios conocimientos o experiencias para así ser cada vez capaz de comprender diferentes tipos de texto. Siempre debemos iniciar el proceso de lectura haciéndonos 3 preguntas: ¿qué vamos a leer? ¿Para qué lo vamos a leer? ¿Y cómo lo vamos a leer? Debemos tener en cuenta que en función del tipo de texto que se lea, que estemos leyendo, o del motivo por el que lo leas, tu cerebro utilizará diferentes recursos. ¿Cuáles son los beneficios de comprender un texto y de aplicar diferentes estrategias de comprensión lectora para ser un lector inteligente? 1. La adquisición de conocimientos a lo largo de todo el proceso educativo y de aprendizaje continuo. El desarrollo de la personalidad y socialización constantemente. La mejora de la competencia lingüística y por supuesto que el aumento del vocabulario rico y variado. El fomento de una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la realidad. La capacidad de participar plenamente en la sociedad gracias a las habilidades de entender y que entiendes y evaluar todo tipo de información escrita. Aumento de la motivación lectora. ¿Cómo mejorar la comprensión lectora? Lo más importante es leer. Para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora, lo primero que debes hacer es crear el hábito de leer. Esto ayuda mucho a mejorar diferentes aspectos de la lectura. Al leer, se va aprendiendo a analizar el contexto, el mensaje de lo que lees y además mejora mucho el léxico, entre otras cosas. Sin prisa, un buen lector sabe adaptar la velocidad de la lectura a la dificultad del texto. A veces, uno se encuentra con textos más sencillos, en los que se avanza más rápido, y otras veces en las que el texto presenta una mayor dificultad y hay que bajar el ritmo de la lectura. ¿Para qué? Para identificar y tener claridad en el mensaje del texto y entenderlo a la perfección. Analizar constantemente lo que se lee. Desde ese mismo momento, las interrogantes serán los mejores amigos a la hora de leer. Pregúntate constantemente qué, cómo, cuándo, por qué y otras variables que te puedan surgir. Y por supuesto, busca el significado de las palabras que no entiendas en un diccionario. Ahora tenemos la facilidad tecnológica para buscar en microsegundos la definición de ciertas palabras. ¿Cómo trabajar la comprensión lectora? Pues bien, aplicando las técnicas adecuadas en el proceso lector. ¿Cuáles técnicas? Las técnicas que te facilitan la comprensión de lo que lees, y te las voy a explicar en este mismo instante. 1. Lectura secuencial. En esta se lee en forma corrida el texto desde principio hasta el final. No debes detenerte en ningún párrafo, ni realizar análisis sobre su contenido, ni tratar de memorizarlo. Lectura intensiva. Implica que el lector interprete las intenciones del autor cuando redactó el escrito que estás leyendo. Por eso se deben hacer pausas para analizar el contenido y reflexionar sobre la forma como el autor argumenta sus ideas o cómo las escribe. El uso de esta técnica se basa en interpretar la intención del escritor. Lectura puntual. Conlleva leer solo los párrafos o frases resaltantes. Esto te permite ahorrar tiempo porque lees solo lo que te interesa o lo que consideras más importante. Y la lectura inferencial te permite leer obras completas enfocando tu atención en los aspectos más relevantes. Este tipo de lectura implica que leas solo
una parte del contenido y te imagines el resto. Hay 2 estrategias para convertirte en un lector competente y son las que te presento en mi ebook Cómo ser un lector inteligente. 12 estrategias para comprender un texto que puedes descargar en este episodio. Están en distintas plataformas, puedes descargar en estos momentos, y dentro de esas estrategias tenemos la anticipación, la predicción, la inferencia, la autocorrección, leer con propósito, buscar el significado de las palabras desconocidas, relacionar lo que se lee en un texto con conocimientos previos, hacerse preguntas sobre la lectura antes de iniciar y luego de esta, leer por partes, elaborar esquemas, toma de notas, leer todo, escribir notas o resúmenes. Tome las lecturas de su agrado, ya sean material impreso, digital o cualquier formato de su preferencia, y aplique paso a paso las estrategias de cómo ser un lector inteligente. Recuerda que utilizar estrategias, y para entenderlas hay que empezar a leer, ir practicando para hacerlas un hábito de un lector inteligente y competente. De seguro ha leído o escuchado la frase "el hábito hace al monje". Pues bien, está relacionada con la actividad del ejercicio continuo, de la práctica permanente, pues a mayor práctica o repetición de una actividad, mayor dominio de la misma. Esta terminará pues convirtiéndose en un hábito, inherente pues a usted. La disciplina, el trabajo y por supuesto la constancia siempre da frutos en un momento determinado. Practique sin detenerse y aplique estrategias a sus lecturas. Eso sí, disfrute la lectura, viva esa experiencia con placer, goce, gratitud y ganas. No solo de aumentar su conocimiento, sino de desarrollar una amplia gama de aprendizajes para su desarrollo emocional, espiritual, social, cultural e integral. ¿Escuchaste inteligencia creativa? En este podcast, cómo ser un lector inteligente, 2 estrategias para comprender un texto, para profundizar, aplicar estrategias paso a paso, mapas mentales, mapas conceptuales y los esquemas y los pasos en las lecturas específicas. Te invito a que descargues este ebook que está disponible en este episodio. Sea un lector inteligente. Hasta el próximo episodio, Inteligencia Creativa.